Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia, que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con una especialista en relaciones internacionales, hablando sobre las ganancias, las pérdidas y los temores del aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Colombia. Y con otra especialista, pero en diosas, brujas y vampiresas, para saber cómo identificarlas. Se enciende el radar. Ellos son el narcoestado. ¿Por qué le temen tanto los países vecinos al acuerdo que aumentará la presencia militar de Estados Unidos en Colombia? En diálogo con Beatriz Gómez, la especialista de la Universidad Nacional, Diana Marcela Rojas, aporta nuevas razones, pero opina que en este momento no ve probable una ofensiva norteamericana en esta parte del continente. ¿Hay brujas, diosas y vampiresas en este mundo? ¿Por qué habitualmente las muestran feas? ¿Qué tan peligrosas son? Felipe Zuleta se fue en cacería de brujas con Susana Castellanos, autora de un libro sobre estas misteriosas mujeres, y encontró varias sorpresas. El radar ya está encendido. Siguen en aumento las tensiones entre Colombia y sus vecinos. En las últimas horas, la aparición de informes sobre el hallazgo en poder de las FARC de morteros pertenecientes al ejército venezolano alborotaron aún más a las autoridades de ese país, que antes que dar explicaciones atribuyen la noticia a un deseo del gobierno colombiano de desviar la atención sobre el acuerdo con Estados Unidos. El meollo del asunto sigue siendo este acuerdo que le permitirá a las tropas norteamericanas utilizar bases colombianas, 3 en principio, con altas posibilidades de que sean más. Pero ¿por qué están tan prevenidos los vecinos? ¿Qué gana y qué pierde Colombia con este acuerdo? Quisimos buscar una opinión alejada de los intereses políticos y la encontramos, como siempre, en la academia. Beatriz Gómez habló con Diana Marcela Rojas, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y además docente e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, el IEPRI. Nuevos elementos para el análisis. Beatriz Gómez entra al radar. ¿Qué tan válida es la preocupación de los países vecinos ante una masiva presencia militar estadounidense en Colombia? Bueno, yo creo que la validez está vinculada al hecho de que llevamos una década de presencia militar norteamericana en Colombia y que con el reciente anuncio del nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, de alguna manera no solo se consolida, sino además que se exacerba. Exactamente, porque es que ahora de lo que estamos hablando es de una presencia militar masiva en suelo colombiano, con buques de guerra estacionados en nuestros mares. Sí, buques de guerra, aviones y personal militar que ya no sería solamente un personal que viene a brindar entrenamiento y apoyo eventualmente, sino que va a ejercer las labores y las funciones propiamente militares. Los vecinos consideran que se trata de una avanzada estratégica de Estados Unidos sobre ellos, especialmente sobre la Amazonia. Yo creo que hay algunas razones por las cuales tanto el gobierno venezolano como Ecuador e incluso Brasil puedan tener desconfianzas por esa mayor presencia militar en el territorio colombiano sobre todo. Yo creo que no es solo la Amazonia, aquí está en juego recursos estratégicos que son fundamentales para el interés y el bienestar de Estados Unidos, que es fundamentalmente el petróleo. Creo que es un tema que está hoy en día en la agenda internacional y Estados Unidos de alguna manera también está ampliando su presencia en los lugares donde se encuentran esos recursos estratégicos. Es el caso muy claro de Irak y en general del Medio Oriente, pero también de posiciones cerca a Rusia en Europa del Este y por supuesto ahora en América Latina. Ecuador señala que uno de los problemas de este acuerdo que se está discutiendo con Estados Unidos es que las operaciones militares estadounidenses se trasladan a un país como Colombia, donde el gobierno defiende su derecho de irrumpir en países vecinos en nombre del combate al terrorismo. Sin embargo, el gobierno colombiano ha insistido permanentemente en su voluntad y su decisión de respetar el principio de soberanía de los países vecinos y que de alguna manera el suceso que se presentó el 1 de marzo del año pasado, el bombardeo del campamento de Raúl Reyes, no se va a volver a presentar. Pero si hubo colaboración de Estados Unidos con Colombia en la acción contra el campamento de Raúl Reyes, estando la base de Manta en Ecuador, ¿qué no puede esperarse si los estadounidenses van a operar desde Colombia?
Pero precisamente yo creo que es una de las lecciones que el gobierno colombiano está aprendiendo y que en general el país está aprendiendo. Es decir, que tomar acciones de ese estilo, acciones preventivas en territorio que es extranjero, agrediendo a los vecinos, ha tenido unos costos políticos y unos costos estratégicos muy grandes. Y yo creo que si sacamos las lecciones que debemos sacar, precisamente Colombia, al ampliar la presencia militar norteamericana en sus bases, es un elemento que debe prevenir y al cual debe estar muy atento. Pero yo no sé si Colombia ha aprendido esas lecciones de las cuales usted habla, porque sigue defendiendo el derecho de perseguir a los que considera terroristas más allá de las fronteras. Colombia sí debe de defender su posición, pero debe defenderla primero dentro del marco legal internacional que está establecido y segundo a través de los canales diplomáticos que le permitan precisamente establecer esa cooperación que es tan necesaria precisamente para resolver sus problemas de seguridad nacional. El hecho de que ahora Estados Unidos empiece a considerar a Venezuela como un país o un gobierno que colabora con el narcotráfico, ¿complica más la situación? Sí, yo creo que sí. O sea, de todos modos hemos venido viendo en aumento esta manera de calificar al gobierno de Chávez por parte de Estados Unidos. De hecho, porque el gobierno de Chávez ha sido cada vez más agresivo frente a Estados Unidos y lo plantea como su principal contendor o su principal enemigo. Entonces son dos elementos que se van a conjugar. De un lado, el problema del narcotráfico y de otro lado, un gobierno que se declara hostil frente al propio Estados Unidos. ¿Podría estar Estados Unidos considerando acciones militares contra Ecuador y Venezuela, por ejemplo? Yo creo que en el actual contexto internacional es muy difícil pensarlo. Estamos con un nuevo gobierno de Estados Unidos, la llegada de Obama sobre todo marca un cambio en la tendencia que traía Estados Unidos hasta el año anterior bajo el gobierno Bush. Sí, pero tomemos en cuenta un elemento. Detrás de toda la política militar de Estados Unidos hacia el mundo está el tema de los recursos naturales. Eso podría cambiar en cualquier momento. Sí, pero de todos modos también para Estados Unidos eso puede tener unos costos políticos altos. Recordemos que en este momento está concentrado en el escenario de Asia y del Medio Oriente. O sea, el tema de Afganistán, Pakistán y Afganistán es un tema álgido y el tema de Irak, de qué hacer con la guerra en Irak. Precisamente se ha anunciado y empezó un retiro de tropas estadounidenses en estos territorios. Entonces, yo creo que Estados Unidos no tiene el interés ni la intención, por lo menos en este momento y tal como lo vemos, de abrir un nuevo frente, un frente como el que se podría abrir en América Latina. Desde el punto de vista de los costos y beneficios, ¿qué consecuencias tiene este acuerdo para Colombia? Es claro que el gobierno colombiano ve con beneplácito y de cierta manera también promueve este acuerdo porque le asegura la continuidad de la ayuda militar norteamericana que se ha dado bajo Plan Colombia. Estamos en un escenario en donde el gobierno norteamericano ha anunciado una reducción en los recursos, un cambio en la distribución de los recursos y esta sería una manera de garantizar esa ayuda. ¿Y los costos? Yo creo que el dispositivo militar colombiano se transforma completamente con una presencia masiva por parte de Estados Unidos, ya no solo como cooperación y ayuda para resolver sus problemas internos, sino que de alguna manera proyecta regionalmente a Colombia un poco como la plataforma, si se quiere, la cabeza de playa de la acción militar y de la política de seguridad que Estados Unidos va a tener en el hemisferio. ¿Se está regionalizando, sí o no, el conflicto colombiano? Yo creo que más que regionalizarse, se vuelve hemisférico, en el sentido de que Colombia se vuelve un foco de atención, sobre todo en los temas de seguridad, para el conjunto de América Latina. ¿Un foco negativo o positivo? Un foco de preocupación para algunos y de mirada de atención para otros. En su opinión, ¿el traslado de operaciones militares a Colombia cambia en algo la cooperación entre los dos países? Yo creo que sí, y de manera sustancial. Es decir, no es simplemente que se trasladen las funciones de una base como Manta a Colombia. Quiere decir que Estados Unidos va a poder utilizar la estructura la infraestructura que tiene Colombia militar en distintos lugares del país, en distintas regiones. Esto significa o tiene un concepto estratégico distinto al que conocíamos y creo que eso hay que evaluarlo también porque es algo muy importante para el país. Profesora, muchísimas gracias. Con mucho gusto.